El documental abre con una frase que se me hace muy significativa de John Berger, no sé si la recuerdan, dice: si logramos ver el presente con suficiente claridad, haremos las preguntas correctas sobre el pasado. Me gustó mucho esta frase, que además la veo reflejada en buena parte de la película. ¿Por qué me parece importante esta frase? Porque bueno, inmediatamente que vi la primera vez la película y pensando un poco en qué íbamos a platicar aquí de ella, dije, bueno, ¿por qué es importante calles en nuestro presente? Aparentemente alguien nos podría decir, pero señores, calles, hombre, estamos hablando de los años 20, ¿no? O sea, ya el señor ya no existe, está abajo del monumento se escarramos, ya uno que otro huesito. ¿Qué tiene calles a estas alturas? Yo diría, bueno, creo que habría que considerar algunas cosas, como ya les digo, Federico, no voy a detenerme en ellas. Habría que considerar básicamente dos cosas. Primero, porque calles está relacionado con el génesis del sistema político que vivimos. O sea, independientemente que nos guste o no la política, independientemente que nos convenzan o no los partidos, independientemente de lo que pensamos del ancestro del futuro, ¿no? Independientemente de todo eso, vivimos en un país que tiene un sistema político, cochino o no, limpio o no, pero somos producto de eso. Ese sistema político nació en buena medida allí cuando en la película narran el asesinato de Obregón. Pues bueno, el asesinato de Obregón colocó no solo a Calles, colocó a la cúpula política del país ante una situación pues muy fuerte, fue un sacudimiento muy fuerte. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y entonces allí, bueno, rescataron una vieja idea que se había venido formando ya desde los años del Porfiriato, formar un partido desde el gobierno y desde allí organizar a la sociedad. Por eso es importante. La otra razón, la mencionó Federico, no me detengo en ella, toca directamente la historia regional, ¿no? Bueno, la guerra cristera, figura muy importante de la época de la guerra cristera. En cuanto a lo primero, en cuanto al sistema político, decíamos, es importante, yo diría, es importante esta referencia ante todo porque es un sistema político que no se ha transformado en la medida en que lo hubiéramos pensado, no digamos a 100 años o a 90 o 80 años de cómo hagamos la cuenta. Finalmente este nuevo sistema político, producto de la revolución, pues bueno, sí, ajustó un poquito los sistemas de autoridad, de porfiriato, etcétera, pero finalmente sigue siendo un sistema político que hace agua por todos lados, ¿no? Seguimos, bueno, hoy precisamente vivimos en esta época un nuevo descrédito de los políticos, ¿no? De todos, del sistema en cuanto tal, y eso hace necesario que tengamos que replantearnos el asunto. Bueno, ¿qué ocurrió? Si este sistema político es producto de la revolución, no se preocupen, no voy a hacer un partido, ¿no? Lo trato de ver desde el punto de vista de la historia. Si el sistema político sigue haciendo aguas, mientras no nos preguntemos por qué hace aguas, dónde arrancó, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien, de dónde qué asideros tenemos para replantear el sistema político, mientras no lo hagamos, estando presentes, ¿no? Y buena parte de lo que estamos viviendo, desde el narcotráfico, desde la violencia, desde los secuestros, etcétera, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el hecho de que las negociaciones políticas no están funcionando. Y entonces, bueno, por eso creo que es central plantearnos este asunto. El otro asunto que tiene que ver con esto, también lo mencionó Federico, bueno, evidentemente la desigualdad, ¿no? El inmenso problema, no solo de México, pero bueno, vivimos aquí, el inmenso problema de la desigualdad, que son las razones que tienen que ver con el estallido de la revolución, pero no solo con eso, que tiene que ver también con nuestra situación actual. Toda historia
es una reconstrucción desde la actualidad, pero esta historia y esta película mucho más todavía. Y creo que aquí me gustó mucho cómo la resuelve, ¿no? Cómo va entrelazando en la película imágenes del pasado con imágenes de épocas recientes, alrededor de un aspecto cultural muy específico, que es el comercio ambulante. El comercio ambulante que se da en todo tipo de aglomeración. Una de las cosas que nos dicen en la película, ¿por qué saca los mítines en el Zócalo de López Obrador? Sí, bueno, pero no nos saca tanto el discurso de López Obrador, lo que nos saca es cómo el que está vendiendo el plástico para no mojarse, como el que vende las caritas, las calcomanías, etc. Un poco este asunto del comercio ambulante que existía entonces, que existe hoy, es uno de los hilos argumentales en una historia que, pues bueno, por los datos que ella tiene, por la poca documentación, aún ella tiene poca documentación sobre calles como para hacer una biografía totalmente completa, pero acude a esta serie de hilos conductores que nos llevan precisamente una visión de los sociales. O sea, esto le permite hablar del comercio ambulante, le permite hablar de la desigualdad, le permite hablar del desencanto de los políticos, ¿no? Estas conversaciones con el taxista, con diversos personajes totalmente desencantados de la política. Este corte biográfico, yo creo que ha sido muy efectivo en la película, porque nos da también un punto de vista muy distinto. Ya no es el Plutarco Elías Calles del libro de texto de primaria, ya no es la estampita, ¿no? Ya no es el asunto de si fue bueno o malo, como le hacía Jacobo Sarmiento en sus programas en sus épocas, ¿no? Pancho Villa, héroe o villano. No, aquí aparece un personaje que tiene cosas tremendas, que tiene cosas, bueno, fundó el Banco de México, reorganizó la economía, participó en la revolución carrancista. Es decir, es un personaje complejo, ¿no? Es difícil después de ver esta película, si un niño nos pregunta, bueno, pero ¿es bueno o es malo? Es difícil porque hay razones para hablar en algunos aspectos de él, hay más razones para hablar en muchos aspectos mal de él, pero están las dos cosas, y esas dos cosas, esas forman el personaje. Nos deja ver que, bueno, haya sido déspota o no, haya matado a cristianos o no, haya sido un asesino o no, o haya sido corrupto o no, era un humano con pasiones humanas, tenía su familia, tenía sus hijos, en fin, es un personaje complejo. Y creo que este corte biográfico, hay por ahí un comentario, esta vez no de un escritor que ella cita, sino un comentario de ella en la película. De repente, cuando están pasando las escenas del metro, cuando va a platicar con el metro, que no las pico, las mujeres están en los vagones, los hombres, ¿no? Y de repente ahí suelta, dice, no logro ver el pasado, solo veo su larga sombra en el presente, ¿no? Para mí, esta es la parte fundamental de este documental. O sea, como yo lo entendí, el tema del documental es más bien cómo ese pasado, poco explorado, aunque haya muchas historias acerca de él, porque bueno, sobre Calles es muchísimo, pero bueno, de todas maneras seguimos sabiendo poco de la época, cómo ese pasado sigue siendo una sombra en nuestro presente. Y ella nos lo da a entender, no nos lo da a entender con ninguna argumentación, yo siento que ella lo hace entender con la argumentación del cine, ¿no? Nos está diciendo eso y lo que estamos viendo es el metro en donde es necesario incorporar a las mujeres en vagones separados, todos sabemos por qué, ¿no? Donde es necesario eso, y sabemos que eso viene de la violencia cotidiana de la sociedad, que está conectado con miles de problemas que aquí no voy a abordar, pero de alguna